Los orígenes de la administración se dan desde la comunidad primitiva o comunismo primitivo. Esta es la primera forma de organización humana que se manifestó para satisfacer las necesidades del hombre. El hombre en sus orígenes era nómada, dependía directamente de lo que la naturaleza le proporcionaba. Se dedicaba a la recolección de frutos, caza y pesca. Su estructura económica era primitiva y dependía totalmente de la misma. En la comunidad primitiva, la propiedad de los bienes de producción era colectiva, o sea, que todos los bienes eran para todos. Aparece la primera división de trabajo que se da por sexo y edad. La administración se manifiesta a partir de la coordinación o asociación de esfuerzos individuales para lograr un objetivo común. La asociación de esfuerzos para lograr el objetivo común requiere la participación de varias personas. De esta manera, surge de manera incipiente la administración en la comunidad primitiva. Otra de las etapas del origen de la administración es el modo de producción asiático, también llamado régimen despótico tributario. Este se desarrolló principalmente en Egipto, Persia y Mesoamérica. El modo de producción asiático es una forma de organización en donde existe un soberano, el cual controla los medios de producción y la tierra. Existe una explotación del hombre por el hombre y se forma una clase dominante. Los hombres se vuelven sedentarios y nacen nuevas formas de producción como la agricultura sedentaria, la intensificación de la ganadería y el uso de los metales. La explotación de la fuerza de trabajo se realiza de manera colectiva. El instrumento principal de la administración asiática es la utilización de las fuerzas productivas más apreciadas del hombre, las manos. La necesidad de la dirección, coordinación y control de grandes masas de hombres determinadas por una división del trabajo social, en la administración asiática se expresa como administración gubernamental. La época esclavista surge a partir del descubrimiento de la agricultura. Debido a esto, el hombre tuvo que hacerse sedentario, y las tierras en las que se aposentó se repartieron entre los miembros de la tribu. Como consecuencia surgió el Estado, y se desarrollaron grandes civilizaciones que se apoyaron en la administración empírica del trabajo colectivo y de las tribus, apareciendo también la propiedad privada, pues los hombres tenían tierra, instrumentos de labranza y armas. Se descubre la rueda, y el hombre comienza a domesticar algunos animales. Es así como comienza la época esclavista, la cual duró del siglo V a.C. al siglo V después de Cristo. El trabajo lo realizaban los esclavos, dirigidos por sus amos, apareciendo la relación amo-esclavo. Por lo tanto, podemos observar que se explotaba el trabajo ajeno. Los medios de producción, así como la fuerza de trabajo, eran del esclavista. La economía se basaba en el trabajo forzado de los esclavos, cuyos instrumentos estaban hechos de fierro y cobre, y con aleaciones de estos dos metales. Los esclavos solo recibían escasos medios de sustento y se dedicaban a la siembra, la cosecha, la ganadería, el trabajo en las minas, al pastoreo y a la servidumbre. A esta se le considera la etapa de la degradación, explotación y deshumanización más atroz y despiadada que ha sufrido el hombre. La administración consistió en una estricta supervisión y sanciones de tipo físico y psicológico. Una vez concluido el siglo V después de Cristo, algunos esclavos empezaban a sublevarse, provocando así una confrontación social, mientras que otros adoptaban la resistencia pasiva, que consistió en no trabajar, situación que mermó la producción y afectó el comercio. En algunos lugares, la situación llegó a ser tan grave que hubo necesidad de liberar a los esclavos e hijos de estos, también esclavos, para no tener que darles de comer. Este sistema llegó a su agotamiento total y debió sustituirse por otro más capaz de enfrentar la nueva situación. Es así como nace el nuevo sistema o régimen, denominado feudalismo. El feudalismo surge en la Edad Media Europea, del siglo V al siglo XV después de Cristo, y socialmente se constituye por el rey, el clero, la nobleza, el ejército, los villanos y por último los siervos. El rey otorgaba tierras a sus nobles para que las cuidaran e hicieran productivas, y a él le entregaban parte de las ganancias. La explotación de la tierra y la ganadería
estaba a cargo de los villanos, quienes vivían en las villas que se localizaban en las inmediaciones de los castillos, ya que en caso de invasión se refugiaban en los palacios, pues también servían como soldados. El villano no era hombre libre, ya que no podía abandonar su arbitrio de las tierras del señor feudal, pero tampoco era un esclavo. En el último peldaño de la escala social se encontraban los siervos, quienes constituían la servidumbre de los palacios y habitaban en ellos. El tributo que los villanos daban al señor feudal presentaban tres modalidades: en trabajo, en especie y en efectivo. La Iglesia era el guardián de toda la estructura política, social y económica, e impulsó sus valores, identificando el gobierno eclesiástico como el Estado. El valor fundamental de este periodo radica en la salvación del alma, objetivo que se derivaba del principio de que el hombre fue puesto en la tierra durante un periodo en el que su primer afán debía ser prepararse para la eternidad. Estos valores conformaron el sistema económico medieval, en el cual el grupo privilegiado era el de los señores feudales, ya que ellos eran quienes manejaban las armas y poseían ejércitos personales. La administración interior del feudo estaba sujeta al criterio del señor feudal, pero el siervo se encontraba tan arraigado a la tierra que trabajaba, que si ésta cambia de dueño, ellos cambiaban de señor feudal. El villano tenía una serie de derechos superiores a los del esclavo. Podían contraer matrimonio, pero este estaba restringido, ya que el señor feudal tenía el derecho de pernoctar. El villano también podía tener una especie de posición, una propiedad servil. Esta pequeña concesión de derecho propició desarrollando la empresa y economía de tipo familiar, a las cuales se les considera como el inicio de las empresas industriales, pues gozaron de libertad para dedicarse al ejército de una artesanía u oficio. Esta libertad relativa en el desarrollo del trabajo individual permitió el nacimiento de una clase que poseía determinados bienes de producción, y cuyo origen estaba en los maestros de los gremios, cofradías, agrupaciones de villanos y siervos emancipados que al vivir en las ciudades se agrupaban para ejercer sus oficios. Esto conformó la clase que en la actualidad se conoce como burguesía. Los hombres realizaban una producción de tipo individual y los artículos eran elaborados por la misma persona, de principio a fin, imprimiéndoles un toque personal, y así podemos observar en esta etapa que comienza la división técnica del trabajo. Los gremios, cofradías, guildas y corporaciones nacen al agruparse todos aquellos que se dedicaban a una misma actividad o profesión. Estos organismos son el antecedente del sindicato moderno, con la diferencia de que en la actualidad, este se funda para defender los derechos laborales de sus integrantes ante el patrón o ante el Estado mediante la ley, y anteriormente eran los productores y patrones frente al Estado. Con todas estas agrupaciones surge claramente la organización del trabajo, prestándose la jerarquización de los puestos, siendo maestros, oficiales y aprendices. En esta etapa surge por fin el pago del trabajo realizado, conocido actualmente como salario. La producción de satisfactores era individual y los precios de estos se fijaban libremente. Además, como hemos notado, nació la división técnica del trabajo. Es así como termina una de las etapas de la organización social, que es el feudalismo.